Hola, soy Moon Son Yu de la iglesia Hangmaung en Chuncheon. Durante 20 años viví adicto a la droga y a la apuesta, pero ahora me gustaría compartirles este testimonio de cómo el encuentro con Jesús me hizo salir de la adicción y ahora me hace vivir en gozo. Yo pertenecía a la mafia. La primera vez que me involucré en la mafia fue a los 17 años, luego de finalizar mis estudios secundarios. Por lo general, en esta edad, la mayoría estudia y se prepara para ir a la universidad. Pero yo practicaba lucha libre. Es más, no quise saber nada del estudio. Pero cuando salí al mundo real, pude ver que no había ningún trabajo adecuado para mí, ni tampoco me llamaban de algún lugar. Además, todos mis amigos estaban obsesionados en la vida nocturna. Y así, juntándome con mis amigos, me uní a la mafia. Los miembros superiores de la mafia entrenaban a los nuevos miembros en una oficina, en donde conviviendo con los amigos, mi vida personal ya no existía. Como el cierre del local era a la medianoche, algunos clientes que terminaban ebrios se aprovechaban para no pagar y generaban disturbios. Cuando ocurría esto, nos llamaban a nosotros, quienes entonces íbamos y les hacíamos pagar dejando todo en orden. Este era nuestro trabajo diario. Hacíamos todo lo que nos ordenaban los superiores. Si nos decían que atrapemos a una persona, la atrapábamos. Si debíamos amenazarlos, también lo hacíamos. Y si nos decían que peleemos con cuchillo, peleábamos. Una vez, la pelea fue tan grande que salimos hasta en el diario. Perseguidos por la policía tuvimos que escaparnos. También fui acuchillado al borde de la muerte, pero sobreviví. Como viví de esta manera, naturalmente empecé a consumir drogas. Al principio empecé con la marihuana, pero luego busqué otra droga más fuerte que me dé más satisfacción. Así encontré las metanfetaminas. Cuando probé esta droga al principio, sentí que no había algo mejor en este mundo. Hasta pensé en que si tan solo tuviera esta droga, sería suficiente para vivir mi vida. Incluso, me gustaba más la droga que mi familia, y era más importante que mi única hija. Pues yo también me casé, y durante un año conviví con la familia. Pero al pensar que mi familia estaba obstruyendo a la droga, decidí divorciarme y comencé a vivir adicto a la droga y a la carrera de caballo. Pero, debido a las costosas drogas y a las apuestas, necesitaba ganar dinero. Lo único que sabía hacer era trabajar en bares nocturnos o ser prestamista en las apuestas. Manejando un lugar de apuestas llamado House, gané mucho dinero. Pero como mi meta para ganar dinero no era vivir ni comer bien, sino que día a día vivir por la droga y la carrera de caballo, aumentaba el volumen del consumo de droga, y a medida que aumentaba la apuesta de dinero en la carrera de caballo, necesitaba más plata. En ese entonces, estaban de moda los bares Hall End y las apuestas por internet, así que metí la mano en ese rubro y gané más dinero. Sin embargo, por el aumento del consumo de droga, mi cuerpo se estaba arruinando, y por medio de la carrera de caballos empecé a tener deudas. Al principio empecé a consumir poca cantidad, pero a medida que continuaba consumía cada vez más. Debido a esto, las relaciones con las personas se cortaban e iba teniendo una vida solitaria y apartada. Las personas pudieron notar fácilmente que yo consumía drogas, pues empecé a perder peso y a alucinar. Lo aterrador es que cuando esto sucede, si un pensamiento viene a la mente, no importa lo que sea, hay que actuar sobre ese pensamiento. Si cuando estaba manejando se me entraba el pensamiento de que alguien me estaba persiguiendo, durante todo el día debía manejar escapando. Y si entraba el pensamiento de querer suicidarme, el querer morir se hacía una realidad. Una vez, fui a la ciudad de Chuncheon, donde recibí 2 llamadas. En una de ellas, había escuchado la noticia de que personas que habían sido reconocidas por este mundo y habían acumulado mucho dinero, se habían suicidado por el consumo de las drogas. Yo también durante una semana me drogué sin haber comido nada, y durante 2 o 3 días aposté en juegos solo tomando agua. Como vivía día a día así, sin darme cuenta, entré a la adicción. Al comienzo empecé a drogarme porque pensaba que lo podía dejar cuando quisiera, y así también la apuesta al juego empezó como una diversión, pero terminé perdiendo todo lo que tenía hasta endeudarme. Cada vez la apuesta y las drogas se apoderaban más de mí. Era imposible abandonarlo por voluntad propia, y de ninguna manera podía salir de ese mundo. Una vez, fui interrogado por la policía de narcóticos. Normalmente estaba acostumbrado a entrar y a salir de la comisaría. Si ahora me pongo a pensar, era un lugar tan horrible que no quisiera volver. Pero a pesar de que haya experimentado ese miedo, no podía dejar la droga. Una vez no me sentía bien y no podía ni siquiera mover mi cuerpo. Por eso tuve que llamar a la ambulancia e internarme solo en el hospital. ¿Cuánto habría sido el dolor y la aflicción para que yo mismo me interne en el hospital? Cada vez que me internaba en el hospital, lo hacía tomando la decisión de que nunca más volvería a consumir droga. Pero como pasada una semana me sentía mejor y salía del hospital, y al ver que volvía al consumo de la droga,
Pensaba que jamás podría abandonarlo. Por eso decidí reducir la cantidad de droga poco a poco. Una vez bebí alcohol durante un mes para no consumir droga. Por otro lado, también quería dejar de ir a las apuestas de caballo, por eso me embriagaba 2 horas antes de que comenzara el juego y me dormía. Pero sorprendentemente me levantaba 30 minutos antes de que comenzara la carrera, y como si alguien me arrastrara, salía corriendo para allá. Viví así sufriendo por las adicciones, pero como nunca viví en otro mundo, ni encontré otra vida, vivía pensando que este mundo lo era todo. Pero un día recibí una llamada de mi ex esposa. Ya habían pasado 8 años desde que nos divorciamos. Nunca pensé que aquella llamada iba a cambiar mi vida completamente. Mi esposa me llamó y dijo: Dios está vivo. Jesús resucitó. Tienes que creer en Él. Por favor, ve a la iglesia. Al decirme esto, quedé sin palabras. Pensaba que la iglesia era un lugar en donde iban las personas angélicas o las familias que vivían felices. Pero mi ex esposa no era una persona angelical. Ella también había arruinado su vida con el alcohol y las apuestas. Además se había huido a los Estados Unidos. Por eso no podía creer en las palabras de mi ex esposa. Pensaba que creer en un Dios invisible era algo abstracto. Le dije que estaba loca por la religión y que no me llamara más. Sin embargo, recordé algo del pasado. En una ocasión, me apuñalaron y casi muero por cortarme las venas del brazo. Cuando me desperté luego de la operación, se me pasaron por la cabeza todos los pecados que había cometido, como si fueran imágenes de una película. Nunca había llorado, pero esa vez caí en llantos. No sabía que había cometido tantos pecados. En ese momento no sabía lo que era el pecado, pero me di cuenta que las cosas que había hecho podrían haber matado gente. De repente pensé, ¿iré al infierno? Si vivo así y Dios no existe, soy un afortunado. Pero si Dios existe, pensé que iría derecho al infierno y me llené de temor. Por eso, recordé lo que mi ex esposa me dijo y la llamé. Le pregunté si podía ir a Chunchon y me respondió con amabilidad que por supuesto, que venga. Así, de esta manera, fui para Chunchon. Generalmente las personas van a la iglesia los domingos, pero como tenía una vida nocturna, mi primera vez en la iglesia fue en un culto de madrugada. Al momento de entrar a la iglesia, recibí un gran choque cultural. ¡Wow! Realmente existe un mundo con esta clase de personas. Pude ver una fe absoluta, viendo a jóvenes que se levantaban a la madrugada, compartiendo testimonios en el púlpito y levantando sus manos clamando «Señor». Pensé que a no ser que estén locos, no es posible que venga hasta acá a estas horas para compartir testimonios y orar. Si fuera yo, en estas horas estaría ebrio y drogado. Por eso no podía comprender lo que estaba viendo. Comencé a tener curiosidad sobre la fe de aquellas personas. Incluso, me preocupé por si mi ex esposa estuviera en una iglesia rara. De esta manera, durante 3 meses, estuve yendo de Chunchon a Seúl. Durante 3 días me juntaba con las personas de Chunchon, que parecían ángeles. Y luego otros 3 días, estando en Seúl, me juntaba con las personas que parecían diablitos. Al hacer estas idas y vueltas, sentía que estaba yendo y viniendo del cielo al infierno. Al final, tomé la decisión de ir a vivir en Chunchon, porque sentía que ya no podía vivir así. Supe que el cielo era mejor que el infierno. Pero al haber tomado la decisión de mudarme, sentí que necesitaría dinero. Necesitaba tener una casa, y si iría a la iglesia necesitaría ofrendar y comer cosas ricas con mi hija. Pero mientras ordenaba la oficina y juntaba la plata, no podía terminar de ordenarla y recaudar. Sin embargo, como esto no iba tan bien como quería, continué viajando de Chunchon a Seúl. Entonces, por primera vez, Dios me dio un versículo en un culto de madrugada. Esta fue la palabra de Hebreos 13:5. No amen al dinero, conténtese con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Hasta ese entonces mi pensamiento era todo lo contrario al de Dios. Pensaba que para llegar a Dios debía aportar algo, pero Dios me decía que viniera así como estaba. Me decía que si voy con el centro del corazón hacia Él no me abandonaría ni me dejaría. Desde mi juventud no conocí nada más que lealtad, así que pensé en que si Dios era un ser semejante, podía creer en Él. Incluso cuando ni siquiera sabía si Él estaba vivo, creí en su palabra. Al día siguiente, preparé solo mi ropa y me fui directo para Chunchon. Sentí que el dinero que había ganado antes era dinero sucio, por lo que decidí mandar mensajes a las personas a las que fiaba. Les escribí diciéndoles, no es necesario que me devuelvas el dinero, espero que seas feliz. Y las respuestas de ellos eran, no juegues conmigo, no bromees. Antes, yo recogía las deudas usando cualquier método. Por eso,
Los llamé personalmente diciendo que ya no recibiría más el dinero y me fui a Chunchon. Fui a la iglesia, pero no entendía nada de la palabra, no sabía orar, no me entraba al oído nada de lo que decía el pastor. Pero había una palabra que quedó grabada fuertemente: arrepentimiento. Escuché esa palabra no con la cabeza, sino con el corazón. En el momento recordé todos los pecados que había cometido y dije, tengo que arrepentirme. Si primeramente me arrepiento, Dios se encontrará conmigo. Recordé pecado por pecado. Derramé lágrimas por todos ellos y me arrepentí durante más de un mes, pero mi corazón no estaba en paz y no me sentía tranquilo. En realidad, solo era como dar golpes al aire. Aún así, seguía pensando en que si no me seguía arrepintiendo, Él no se encontraría conmigo. Y continué rebuscando los pecados y arrepintiéndome hasta que me acordé de la palabra de Mateo: pide, busca y llama. Pensé que todavía había algún pecado que no había descubierto y seguí orando en búsqueda de más pecados. Pero un día se me abrió la puerta del corazón por medio de la boca de un hermano. En Juan 16 dice, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Al escuchar esta palabra, pude ver claramente mi pecado. Vi el pecado no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. En el momento en que el Espíritu Santo me iluminó que el pecado es no creer en Jesús, comencé a recordar todas las palabras que escuché sobre la resurrección y se me hizo claro quién es aquel Jesús que murió en la cruz. Se destapó mi corazón que estaba tan inquieto. En Hechos 17 dice que la resurrección es la prueba para que todos puedan creer. Y en Juan 2 dice que los discípulos creyeron en Jesús y en todas sus palabras, luego de que resucitó. Romanos 10 dice que todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, será salvo. Mis ojos comenzaron a captar el término Señor que aparece en la palabra y me di cuenta que se trataba de creer en Él como mi dueño. Todas estas palabras se juntaron y pude ver claramente el camino que me lleva de esta tierra hacia el cielo. ¡Ah! ¡Es esto! El Todopoderoso vino a esta tierra como hombre y murió por mis pecados. Él murió en mi lugar y resucitó al tercer día, dándonos una prueba para creer. Entonces, no creer en Jesús es el pecado. Esto significaba que los pecados por la pelea, la puesta en los juegos, las drogas, fueron pecados porque yo no creí en Jesús. Por más que fuera grande el pecado entre una persona y otra, no puede ser más grande que el amor de Dios que murió en nuestro lugar, enviando a su Hijo unigénito. El arrepentimiento que desea Dios es sobre el pecado de no creer en Jesús. Es arrepentirse de este pecado desde el corazón y creer en Jesús como el dueño. Me rendí ante Jesucristo resucitado y oré recibiéndole en mi corazón. Dios, cometí muchos pecados porque todo este tiempo yo era el dueño, sin creer en Jesús. Pero ahora creo en que Jesús resucitado es mi dueño. Mi vida ya no es la mía. Ahora viviré para ti. Al hacer esta oración recibiéndole, se apartó toda oscuridad de mí y me llené de gozo y paz. Esta era una alegría que el mundo no podía darme. Yo disfruté de muchas diversiones a mi manera, pero esta alegría era diferente. Sentí que poseía el mundo entero. En realidad, me había convertido en un ser que lo posee todo. Le agradecí a Dios. Realmente una persona como yo también puede ser salva. Ya no podía pecar porque Dios estaba junto a mí. Me convertí en un misionero que ya no mira la tierra, sino que mira el cielo. Lo primero que se me vino a la mente fueron mis amigos que estaban en la oscuridad. Al ser transformado por el Evangelio, tuve la esperanza de que mis amigos también pudieran ser transformados, y le compartí el Evangelio cada vez que los veía. Al principio pensaban que estaba raro, como ya no bebía, ni fumaba, y solo hablaba de Jesús. Además, pasé mucha persecución. Pero como la única manera de que mis amigos pudieran salir de la oscuridad era solo creyendo en Jesucristo, quien es la luz, seguía compartiéndoles con amor y gozo. Hasta que un día me llamó un amigo. Fulano se enfermó de esclerosis y está por morir. Tienes que ir a verlo. Si realmente ese Dios del que nos hablas está vivo y existe el cielo y el infierno, tienes que ir a guiarlo al cielo. Eso fue lo que me dijo cuando llamó. En el momento se me salieron las lágrimas, pues sentí agradecido de que Dios me abriera las puertas del Evangelio hacia mis amigos. De tanta alegría que tenía, hice un viaje de 4 horas para la visita, 2 veces. La razón por la cual había ido era para compartirle el Evangelio a mi amigo y guiarlo hacia el reino de Dios. Pero ese día mi amigo no pudo escuchar. Pero la esposa de él me miró con ojos grandes y recibió a Jesús como su dueño.
Al ver esto dije, el Evangelio es proclamado por mis labios, pero la soberanía de Dios es la que transforma a las personas. Por medio de este suceso mis ojos se abrieron para evangelizar. Me llené de tanta alegría que sentí que con ella no habría nada imposible en este mundo, y que la única razón por la cual yo podría vivir alegremente en esta tierra era compartiendo el Evangelio y levantando discípulos. Amén. Dios restauró el divorcio de 8 años con mi esposa y mi familia, y yo que nunca había tenido un trabajo en esos 40 años de vida, fui bendecido con un trabajo como chofer de un instituto. Recibí el primer sueldo de mi vida en un sobre y me sentí emocionado. Era tan valioso que no podía gastar ni un centavo de él. En Corea, cuando las personas reciben su primer sueldo, se lo entregan a los padres, pero yo se lo entregué a Dios con alegría. Trabajando en el instituto, me encuentro con muchos estudiantes. No puedo evitar compartirles el Evangelio sabiendo que yo he vivido esa edad complicadamente, siendo yo el dueño y sin creer en Jesús. Es necesario que estos estudiantes escuchen el Evangelio y crean en Jesús para que puedan gozar de la verdadera alegría estando en este mundo. Y ahora estoy acompañándolos con amor y compartiéndoles el Evangelio. Dios me abrió las puertas del Evangelio en un reformatorio, para que pueda compartir con aquellos que están viviendo la misma vida que yo viví. Oro para que Dios los cambie, y con una mano sostengo el amor y con la otra el Evangelio. Aquellos menores que no parecían cambiar escucharon el Evangelio, creyendo en Jesús como su dueño, y obtuvieron alegría. Ahora estoy experimentando el cambio que produce en ellos el Evangelio. Agradecí que mi pasado oscuro sea utilizado para abrir el corazón de aquellos chicos. Tuve una vida difícil debido a la droga, la puesta en los juegos y la adicción durante 20 años. Pero ahora por medio del Evangelio estoy corriendo con alegría este camino de misionero, junto con la comunidad de la iglesia, y comparto el Evangelio en el instituto y en la cárcel de menores. Como dice la palabra, este género con nada puede salir, sino con oración. Yo también despierto una oración de madrugada. En cada oración pido que hoy también Dios me dé palabra y pueda compartir con valentía el misterio del Evangelio. Todos los problemas del mundo pueden resolverse con el Evangelio. Gracias.